Hola a todos, en estos 5 minutos de oro en salud cardiovascular vamos a comentar las particularidades del síndrome cardiorrenal en el trasplante cardíaco. Es conocido que casi la mitad de pacientes con insuficiencia cardíaca desarrollan algún grado de enfermedad renal. Y este porcentaje es aún mayor en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, en la cual la presencia de enfermedad renal empeora el pronóstico y dificulta el manejo, tanto si el mecanismo fundamental es el bajo gasto como si lo es la congestión sistémica. Pero además, en insuficiencia cardíaca avanzada, la presencia de enfermedad renal puede limitar terapias avanzadas, incluyendo el trasplante cardíaco. Así vamos a tratar 3 puntos fundamentalmente. En primer lugar, cómo la enfermedad renal crónica contraindica o puede contraindicar un trasplante cardíaco. En segundo lugar, cómo empeora el pronóstico post-trasplante cardíaco, y finalmente analizaremos la evolución de la función renal y el desarrollo de enfermedad renal crónica en el post-trasplante cardíaco. En cuanto al primer punto, debemos tener en cuenta que a priori ningún grado de insuficiencia renal debería contraindicar un trasplante cardíaco, ya que disponemos de la opción de trasplante combinado cardiorrenal o bien trasplante secuencial, primero cardíaco y después renal. Algunos artículos, como el que se muestra en pantalla, nos indican que en pacientes con filtrado glomerular por debajo de 30 o en diálisis, la supervivencia es mejor si optamos por un trasplante combinado cardiorrenal, mientras que en pacientes con filtrados entre 30 y 45, ambas opciones, trasplante combinado versus secuencial, son opciones adecuadas. Aún así, muchos registros nos muestran que la tendencia es hacia un aumento de procedimientos anuales de trasplantes combinados cardiorrenales respecto al trasplante secuencial, que es primero el cardíaco y luego el trasplante renal. Pasaremos al segundo punto, que es cómo la enfermedad renal crónica puede empeorar el pronóstico tras el trasplante cardíaco. Año tras año podemos ver en los diferentes informes anuales del Registro Español de Trasplante Cardíaco cómo la insuficiencia renal pretrasplante es un factor de riesgo que se asocia de forma importante a la mortalidad post-trasplante. En este registro se define como una creatinina mayor de 2. Sin duda es un predictor de mortalidad en el post-trasplante. Sin embargo, esto es un poco difícil de interpretar, ya que en este registro entran diferentes tipos de síndrome cardiorrenal, pacientes crónicos o pacientes en shock cardiogénico que desarrollan insuficiencia renal aunque previamente tuviesen una función renal normal. En cuanto a síndromes cardiorrenales más crónicos, hay menos evidencia, pero hay algunos estudios. El estudio que muestro es un estudio pequeño de 75 pacientes sometidos a trasplante cardíaco y seguidos durante 5 años, y se demostró cómo la presencia de síndrome cardiorrenal previo al trasplante se asociaba a peor función renal en el seguimiento post-trasplante, aunque sin diferencias significativas en el desarrollo de enfermedad renal crónica y tampoco en cuanto a mortalidad global. Pasamos al tercer punto, que es la evolución de la función renal en el post-trasplante cardíaco. Y es que sin duda, entre las complicaciones a largo plazo post-trasplante cardíaco, una de las más frecuentes es la insuficiencia renal, junto con otras características como los rechazos, la enfermedad vascular del injerto, las infecciones o las neoplasias. La insuficiencia renal post-trasplante a largo plazo es muy frecuente, su incidencia aumenta conforme lo hace la supervivencia de los pacientes sometidos a trasplante y realmente tiene mucho impacto en cuanto a pronóstico y también en cuanto a calidad de vida, ya que la enfermedad renal terminal es muy frecuente en estos pacientes, empeorando su pronóstico y de nuevo empeorando su calidad de vida. Realmente la fisiopatología del deterioro de la función renal post-trasplante es multifactorial, pero muy basada en la nefrotoxicidad relacionada con los inhibidores de la calcineurina que actúan sobre un receptor predispuesto. Dentro de los inhibidores de la calcineurina, algunos estudios como el que se muestra han demostrado que la terapia basada en ciclosporina es un factor de riesgo independiente del desarrollo de enfermedad renal terminal, mientras que el uso de tacrolimus se asocia a una reducción del riesgo de enfermedad renal terminal. Por tanto, entre los inhibidores de la calcineurina a nivel de perfil renal se prefiere el uso de tacrolimus. Pero además disponemos de otros inmunosupresores que no son nefrotóxicos por sí mismos, como el micofenolato o como los inhibidores de la señal de proliferación, siendo el más utilizado en trasplante cardíaco el everolimus. El everolimus mostró en un ensayo ya de hace unos años, de 2010, demostró que añadido más allá del año de trasplante al protocolo de inmunosupresión del paciente, conseguía reducir al mínimo los niveles de inhibidor de la calcineurina y mejorar, por tanto, la función renal de los trasplantados cardíacos. De hecho, un subestudio de este ensayo analizó solo pacientes trasplantados cardíacos con insuficiencia renal, encontrando que con filtrados de hasta 59, añadir everolimus se asociaba a poder reducir inhibidor de la calcineurina y a una mejoría importante de función renal en estos trasplantados, mientras que en pacientes con filtrados por encima de 60 no había diferencias importantes. El mensaje es que podemos hacer algo por la
la función renal y por el desarrollo de síndrome cardiorrenal del paciente trasplantado cardíaco. Algunas cosas son optimizar al máximo la función renal pretrasplante, controlar los factores de riesgo nefrotóxicos clásicos, evitar el uso de fármacos nefrotóxicos y minimizar la dosis de inhibidores de la calcineurina, si es posible priorizando inhibidores no nefrotóxicos como puede ser el micofenolato o el everolimus. Y probablemente lleguen tratamientos prometedores. Por ejemplo, los ISGLT2 han demostrado en pacientes sometidos a trasplante renal diabéticos que consiguen reducir un endpoint combinado de deterioro de función renal y mortalidad global. Por tanto, muy probablemente habrá novedades a corto o medio plazo. Es todo, muchas gracias por la atención.